3, 1, 2, 3. Si están viendo este video, estoy prácticamente seguro que escucharon de mí, pero asumo que la mayoría no me conoce, con lo que me presento. Mi nombre es Al Gorosito, Adolfo Gorosito, y soy el que inició el fuego en la Dirección Nacional de Cultura. A diferencia de los fuegos que se han producido en oficinas públicas previo al cambio de gobierno, este no tiene como cometido esconder ni destruir nada, sino todo lo contrario, ya que la idea es dar a conocer las situaciones que voy a denunciar, las cuales nadie sabría si no fuera que hago esto, entre otras cosas porque hice múltiples esfuerzos para darlo a conocer sin que pasara prácticamente nada, o que por lo menos no tuviera los efectos que el dar a conocer esta información tendrían que haber producido. Más allá de eso, y a pesar de que creo que esto es importante, estas denuncias y esta situación nunca van a ser más importantes que una vida humana. Y quiero recalcar, mi vida en este caso no vale mucho, pero quiero recalcar, hay una vida ahí, pero quiero recalcar que mi intención no es lastimar a nadie en el proceso, y en el caso de que alguien salga lastimado sin intención de mi parte, quiero disculparme de sobremanera, cosa que voy a hacer en todos los otros videos que adjuntaré a este que están mirando. Mi única intención es dar mi vida, y espero que sea la única persona que se vea afectada por esto, o al menos la única que se vea afectada más para mal que para bien, ya que la idea es que esto tenga un efecto positivo para mucha gente, con lo que en el caso de que pase algo malo a alguna persona, esto será algo que no puedo prever en estos momentos, y me disculpo de antemano en el caso de que pase, ya que lo último que quiero es que alguien se vea afectado por esta situación. Como acabo de decir, junto a este video voy a estar sumando otros, algunos que acabo de producir, otros que hice ya hace un par de años, increíblemente, cuando pensaba hacer esto por primera vez en febrero del 2018, cosa que por suerte no hice por varios motivos, entre ellos porque la oficina del FI en ese momento estaba en otro edificio en donde había más riesgo de que personas salieran lastimadas, y como si fuera poco, la oficina del FI, los fondos de incentivo cultural, fueron echados de ese edificio, que es el espacio La Ratosa, que es un edificio que queda un poquito más arriba del Ministerio de Trabajo, ya que entre las muchas irregularidades que se llevaron adelante, no pagaron el alquiler de esa oficina por varios meses, teniéndose que mover a la Dirección Nacional de Cultura. Y por eso es que todo sucedió ahí, pero hubiera sido gracioso que en febrero del 2018 hubiera ido a hacer esto a la oficina vieja de los fondos, y me encontraba que la oficina estaba vacía porque ya los habían echado, lo que hubiera sido paradójico, porque sinceramente no sé exactamente la fecha en que dejaron de estar ahí. Estos videos van a cubrir muchas cosas, significando capaz que una especie de testamento para mí, que no sé si a alguien le interesará escuchar. Asumo que si lo estás escuchando ahora capaz que te interesa, pero si existen esas personas, por lo menos esto existe y está disponible para que
que me traten de comprender. En estos videos hablo de muchos temas, reitero, no solamente los que hice hace 2 años, sino algunos que he producido en estos días, en donde hablo de Dios, el suicidio y hasta la crítica cinematográfica en Uruguay, o por ejemplo la investigación que hice sobre la forma fraudulenta en que el ICAO, el Instituto del Cine del Uruguay, elige la película que representa a Uruguay en los Oscars, que por más esfuerzos que hice por dar a conocer todas estas irregularidades, nadie me dio pelota, y espero que este nuevo gobierno tome en cuenta ese informe de más de 3 horas que hice, que tiene cosas increíbles que no van a poder creer que se dieron con la selección de las películas uruguayas, cosa que espero que no se dé a partir de este año 2020, ni con el Oscar, ni con el Goya, ni con ninguna otra película que nos represente a nivel internacional. Sé que esto para muchos es un tema muy pero muy menor, pero yo dediqué mi vida al cine, así que para mí es un poco más importante que para el resto. Con lo que pasemos a los porqué de lo que hice. Una de las promesas del nuevo gobierno es que iba a auditar a las empresas públicas para saber el estado en que están las cuentas del país. En este tiempo, y este tiempo es los últimos 4 años más o menos, ya que yo inicié esta investigación en el 2016, el FI, o los Fondos de Incentivo Cultural, hay gente que le dice FIC, pero en realidad es FI, porque FIC es otra cosa, pero los Fondos de Incentivo Cultural, o CONAEF, han sido un nido de robo y corrupción en donde se repartieron más de 500 millones de pesos sin ningún tipo de control, apoyando algunos proyectos que hicieron las cosas bien, cosa que hay, sin lugar a dudas, pero también en la mayoría de los casos beneficiaron a amigotes y hasta el propio gobierno, ya que si bien esto está pensado para sacar adelante proyectos culturales que no podrían existir si no hubiera el Fondo de Incentivo Cultural, uno de los que más plata recibe es el SODRE, que es algo que tendría que ser apoyado por el Estado a través de otros medios, ya que lo que se reparte en el FI es una cantidad de plata finita, no infinita, sino finita, que si se la gasta el SODRE no se la puede gastar otro proyecto, y cuando se acaba, se acaba. En los últimos años han salido 2 informes a la luz sobre todas estas irregularidades que se llevaron a cabo con los fondos de incentivo cultural, uno siendo el informe de la Contaduría General de la Nación, que es lapidario contra ellos, y en teoría tuvo como resultado que removieran a la coordinadora Claudia Mera de su posición, más allá de que fue una palmada en la mano porque la pusieron en otra dependencia de la Dirección Nacional de Cultura, esto siendo el Museo de Artes Visuales, y también en teoría esto tuvo como consecuencia que el director de Cultura, Sergio Mautone, dejara de ser el presidente del CONAEF, esto siendo el organismo que regula los fondos de incentivo cultural, que acá es donde se empieza a complicar un poco la cosa, pero para que sea fácil de entender, en teoría el CONAEF son las autoridades que toman las decisiones de lo que se hace con la plata de los fondos de incentivo cultural, y el fondo de incentivo cultural vendría a ser simplemente la oficina que tanto administra esa plata como tiene contacto con el público. O sea, un proyecto no va a hablar directamente con el CONAEF, sino que tiene que hablar con la oficina de los fondos de incentivo cultural, más allá de que, como se dio a conocer, esto no era lo que pasaba y en realidad el CONAEF estaba de adorno, se repartían la plata entre ellos y los que daban las órdenes, bueno, era los fondos de incentivo cultural.
específicamente la ex coordinadora Claudia Mera, lo que se dio a conocer en primera instancia por un informe que hizo el doctor Urcade, uno de los abogados de la Dirección Nacional de Cultura, lo que van a poder escuchar de su propia boca en las pruebas que adjunto, ya que grabé una conversación que tuve con él. El audio se llama Presiones al doctor Urcade de la Dirección Nacional de Cultura por informe original, en donde él dice que hizo el informe a conciencia y le hicieron la vida imposible por haber dicho la verdad, y no fue hasta que la Contaduría General de la Nación ratificó sus conclusiones que pudo volver a respirar, ya que tanto Mautone como su jefa directa, que es la doctora Romero, la encargada de la parte jurídica de la Dirección Nacional de Cultura, lo presionaron para que cambiara este informe, cosa que por suerte no hizo, más allá de que como el Ministerio de Educación y Cultura se mueve por lo que se llama unidades ejecutoras, esto no tuvo ninguna consecuencia porque todos estos informes y denuncias quedaron bajo lo que es la unidad ejecutora 3, que es la Dirección Nacional de Cultura, cuando el Ministerio de Educación y Cultura es la unidad ejecutora 1. Y por más que el Ministerio tendría que estar sobre la Dirección de Cultura, son cosas completamente independientes, en donde todas estas denuncias en contra de Mautone y los manejos que se hicieron en los fondos de incentivo cultural quedan en manos del propio Mautone al estar al frente de esta oficina, lo que tiene como resultado que no hubiera ninguna sanción, ya que se acaba la situación de que el culpable de estas irregularidades es quien está a cargo de las denuncias, y básicamente en el caso de que quisiera hacerse justicia, el encargado tendría que castigarse a sí mismo, y en el caso de que se encontrara culpable tendría que decidir qué castigo darse a sí mismo, con lo que los casos de estas denuncias fueron ignorados. En la mayoría de los casos también fueron archivados personalmente por el director Mautone, en algún momento también presidente del CONAEF, Sergio Mautone, que al ser denuncias contra él no le encontró méritos y simplemente archivó todas estas cosas. Este tipo de situaciones y este tipo de abusos se dieron en forma reiterada y abusiva con varios proyectos, y con el tiempo nos fuimos encontrando a la hora de hacer las denuncias, y uno de los proyectos con los que me encontré y con los que juntamos fuerzas, y en realidad fueron los que hicieron hasta, no voy a decir más movimientos que yo, pero tienen más contactos para poder llegar a niveles en los que yo no puedo llegar, es la empresa BMR, que voy a poner a modo de ejemplo por ser, como digo, quienes hicieron grandes esfuerzos para que esto se diera a conocer, ya que, por ejemplo, hace poco más de 2 semanas, creo, su representante, el contador Colombo, fue entrevistado en Radio Sarandí al respecto, motivo por el cual voy a proveer algunas de las conversaciones que tuve con él, sobre este tema, ya que esto cuenta la historia de cómo se dieron las cosas a través del tiempo, sin ediciones y sin cortes, para que pueda ser presentado como prueba no solo ante la justicia, sino también ante la opinión pública, en donde después de que yo insistiera un montón, ellos no querían salir a la prensa, pero se dio una situación ahora en donde sí quisieron hacerlo, específicamente porque después de que se hizo la auditoría a los fondos de incentivo cultural, se decidió que no se les diera plata para este periodo 2020, con lo que, al quedarse sin fondos, decidieron juntarse, armar una cámara
y ahí salir a pedir que reactiven los fondos de incentivo cultural. O sea, ahora les conviene que se dé a conocer todo esto, lo que no sé si es la mejor forma de hacerlo. Yo traté de dar a conocer esto hace años y no me dieron pelota, con lo que, por ejemplo, se hubiera evitado la situación que se está dando ahora, cosa que hice con mucha gente, que va de Camila Civils, en una conversación que también van a tener la grabación, cuando ella estaba en El Observador, de esto ya hace tal vez más de 2 años, pero ella nunca lo dio a conocer, por más que supuestamente lo iba a hacer. Y también una de las personas con las que hablé fue Jaime Clara, que fue quien entrevistó hace 2 semanas a Colombo en Radio Sarandí, cuando a mí, Jaime Clara, que en 2 o 3 ocasiones, a través de los años en realidad, me dijo que era algo que no era para él, para después terminar haciendo esta entrevista. Este tipo de situaciones se dieron más de una vez. Por ejemplo, también se dio con la gente de En Perspectiva. Yo hace 2 años, creo que a finales del 2018, 2018, estamos en 2020, 2017 entonces, hablé con la gente de Perspectiva, después volví y hablé con su conductor, quienes me dijeron que sabían del informe, pero estaban evaluando cómo lo iban a dar a conocer, cuando más de 2 años después, ahora me entero que eso no se dio a conocer porque una de las personas de BMR es un panelista regular de ese programa de radio, habiendo trancado la posibilidad de que dieran a conocer el tema, al menos hace 2 años, evitando llegar a esta situación. Digo, esto lo van a ver en las conversaciones que tuvimos. Ellos preferían no darlo a conocer hasta ahora, que al menos para mí ya es tarde. Y tuve que esperar tanto que definitivamente me llevó la vida. Como sea, todas las irregularidades que se dieron y todas las denuncias que se llevaron a cabo, como digo, teniendo que agradecer a BMR, generaron en primera instancia que se levantara la información, la denuncia, y que la Contaduría General de la Nación hiciera un informe que en realidad no sirvió para mucho, pero al menos dio legitimidad a las denuncias que yo venía haciendo y todos los involucrados veníamos haciendo. Me refiero a mí porque fui el primero que empezó. Y digo que no sirvió de mucho porque, como van a poder escuchar en uno de los audios que adjunto, que se llama Conversación en Contaduría, con lo que me enteré que el MEC pidió el informe. O sea, en esa conversación me entero que supuestamente el MEC pidió el informe, pero también pusieron una foto en la entrada del Ministerio de Economía y Finanzas para no dejarme entrar a mí. Foto que van a ver también por ahí, porque aparentemente, o sea, llegué hasta la oficina de la encargada de este informe, que me dijo que el pedido había venido por parte del MEC, por más que este pedido aparentemente no tenía nombre o forma de identificarse, y los resultados de este informe de la Contaduría no estaban pensados para que fueran públicos, y solamente se dio a conocer casi 1 año después de creado, cuando fueron pedidos a través de un juez, y ahí se liberaron, ya que, por ejemplo, la JUTEP está pidiendo esta información desde fines del 2017, sí, no me equivoco, fines del 2017. El Ministerio de Educación y Cultura se lo negó siempre, pero una vez que se logró que este juez diera la orden de dar a conocer esta información de Contaduría, le liberaron casi toda la información que estaban pidiendo, lo que adjuntaron con nuestras denuncias,
y así es que la JUTEP hizo una denuncia penal o elevó toda esta información a la Fiscalía General con la intención de que se haga una denuncia penal previo a una investigación sobre esta situación, cosa de lo que les voy a hablar más adelante. Increíblemente, el hecho de que siquiera fuera a informarme con la encargada de la Contaduría General de la Nación, cosa que parece que no hace nadie, y yo lo hice, como van a poder escuchar, en mi calidad de periodista, tuvo como consecuencia que pusiera mi foto en la entrada del Ministerio de Economía, ya que por el intercambio que van a escuchar ahí, me prohibieron la entrada a Contaduría, cosa que me enteré cuando hablé con otra persona del ministerio en sí. O sea, el Ministerio y Contaduría son dos oficinas diferentes, pero cuando esta persona me vino a recibir en la planta baja, yo fui por atrás de la recepción y ahí descubrí que tenían mi foto, cosa que al día de hoy sacaron, pero la tenían por ahí. Y lo más increíble de esto es que yo me enteré de eso cuando fui a avisarles. O sea, fui al ministerio a informarme sobre qué habían hecho ellos con la auditoría de los fondos de incentivo cultural, ya que la gente de auditoría me dijo que se los había enviado a ellos para que hicieran algo al respecto, pero hasta el día de hoy, más o menos 6 meses después, nadie me ha dado una respuesta de siquiera lo tienen o qué fue lo que hicieron con eso, aún cuando hasta en el semanario Búsqueda salió un artículo donde los nombraba a la gente del Ministerio de Economía y Finanzas como los responsables de esta situación, cosa que yo les dejé saber cuando descubrí que tenía mi foto ahí en la recepción, cosa que se generó por el informe de la Auditoría Interna de la Nación, que es tal vez el documento más importante que vamos a discutir en este video. Como les empecé diciendo, este caso es muy largo y complejo y voy a tratar de simplificar la cosa para que sea entendible para la mayoría de las personas y puedan seguir el relato de la forma más lineal en que pueda llevarla adelante, pero junto a este video también voy a dejar otros que hice hace 2 años, cuando planeaba hacer esto por primera vez, que tienen toda la información de esos momentos. Así que voy a tratar de no repetir mucha de esa información. En el caso de que quieran saberla, tienen los videos a su disposición para poder enterarse, pero por supuesto sí, voy a tratar de repasar los puntos más importantes, entre otras cosas porque me decidí a incluir nuevos materiales sobre esa información, como por ejemplo grabaciones de audio que tuve con algunos de los involucrados, ya que traté de grabar la mayoría de las conversaciones que tuve al respecto de esto, que en ese momento no me preguntan ni por qué, pero no incluí, pero creo que ahora es necesario. Pero creo que lo más importante de todo esto es una cosa, que es el nuevo gobierno del presidente Lacalle, o este gobierno multicolor, que antes de asumir dijo que iba a hacer auditorías para saber las cuentas del Estado. Y en este caso, la auditoría ya está hecha. Esta irregularidad del Estado, este problema, ya está auditado y tienen la información a su disposición. Como si fuera poco, también hay un informe de la Contaduría General de la Nación que precede esa auditoría. También hay una denuncia de mi parte ante el Tribunal de Cuentas, que básicamente me dijo que no haría nada porque en toda su existencia solamente hizo una denuncia penal contra alguien que investigaron desde que existen, así que aparentemente solamente pueden chequear los papeles que tienen, y si no tienen papeles no pueden hacer nada al respecto. Así que sinceramente
esa conversación también la tienen grabada y creo que cuando la escuchen se van a terminar preguntando para qué existe el Tribunal de Cuentas en su conjunto, además de que hay una denuncia penal que hizo la JUTEP por pedido de varios damnificados, entre los que me incluyo, y otra que yo hice en forma personal, que voy a tener que dejar en banda porque sinceramente me es infinitamente más conveniente matarme que seguirla, porque no puedo afrontarla económicamente, pero como sea, las pruebas para ese caso también están en la justicia. Con lo que mi pedido y el motivo por el que hago todo esto es que el nuevo gobierno tome acciones con esta auditoría y posiblemente la use de ejemplo como primer paso de lo que va a hacer con las otras auditorías que han prometido que iban a llevar adelante. Acá tienen todos los elementos listos y esto lo pueden utilizar de ejemplo, ya que no tienen que esperar meses, como va a ser el caso supuesto de la auditoría que le van a hacer al Mides, a Antel y vaya a saber a cuántas cosas más. Y espero que la opinión pública juzgue la veracidad de las promesas preelectorales que hicieron en esto de las auditorías, basado en lo que se haga acá, entre otras cosas porque en una de esas, capaz que si no, van a necesitarse más gente que haga las cosas que hice yo. Como les cuento, esto lleva muchísimo tiempo, y no solamente los problemas, sino el tiempo que sufrí estos problemas fueron lo que me llevaron a esta decisión, porque desde el 2017, yo empecé esto en el 2016, pero desde el 2017, como les digo, empezaron a haber más afectados que llegaron a estar tan afectados que empezamos a tratar de buscar soluciones a esta situación, tratando de pedir ayuda en diferentes lados, la mayoría de los cuales no nos dieron pelota. Esto, por ejemplo, va de parte de políticos como Goñi, en donde con quien hablé, le presenté el caso y lo más que me dijo es que lo iba a pensar. También tienen la grabación de eso en las pruebas que estoy proveyendo. La verdad que nunca me quedó claro qué pasó ahí. Periodistas a los que le dé la información, como por ejemplo Búsqueda. Sé que si bien hay una periodista ahora que hizo 3 artículos sobre esto, yo le di por lo menos un año y medio antes toda esta información al periodista Raúl Santopietro, creo que se llama Raúl Santopietro, que no hizo absolutamente nada con la información. Hay otro que tiene que ver más con espectáculo de barba, no me acuerdo ahora el nombre, que también le dé la información. Para nada, aunque eso lo hice más recientemente. Hay un periodista de nombre Tomer, tiene un apellido raro en El País, que lee la información y tienen la grabación, se las estoy proveyendo, y el diario El País nunca hizo nada para dar a conocer esto. Pero, como les digo, en el 2017 fuimos varios los que hicimos estos esfuerzos para tratar de conseguir a alguien que nos diera pelota, y uno que lo hizo, que es prácticamente el único que lo hizo, fue Mieres, que para ese momento era senador, y creo que en parte me dio pelota a mí, porque la gente de BMR, que como les digo, tiene más medios y títulos universitarios, llegaron antes que yo, porque a ellos específicamente se les debía 8.6 millones de pesos por parte de los fondos de incentivo cultural. Y estamos hablando de que este era uno de muchísimos proyectos que había dentro de los fondos de incentivo cultural, y solamente a ese se le debía 8.6 millones de pesos. Con lo que Mieres, al enterarse de esta situación, de que no solamente a ellos no le pagaban, sino que también estaban dando cheques sin fondo, o sea, otros proyectos iban a cobrar cheques al Banco República y la cuenta del banco no tenía fondos, habla con la ministra Muñoz. Todo esto lo pueden escuchar en las grabaciones
que tuve con Mieres y sus asesores, que también les voy a proporcionar, donde van a enterarse que Mieres le pidió un informe a la ministra y la ministra le pidió un informe a Mautone, el director de Cultura, quien le dijo que entre las dos cuentas del FI había menos de 5.5 millones de pesos y solamente medio millón de pesos era plata relacionada a los proyectos en sí, pero aún si juntábamos las dos cuentas del FI, solamente había 5.5 millones y a un solo proyecto se le debía 8.6 y por lo menos había decenas de proyectos a los que se le tenía que dar plata, con lo que esta empresa de los 8.6 millones de pesos adeudados presentó una demanda penal contra Sergio Mautone, que para ese entonces no solamente era el director de Cultura, sino también el director del CONAEF y la directora y la coordinadora de ese momento de los fondos de incentivo cultural, Claudia Mera. Acá es donde empiezan las cosas raras, ya que se presentó esta denuncia, la cual fue tomada por parte del fiscal Enrique Rodríguez de Crímenes Económicos o algo así, siendo defendidos Mautone y Claudia Mera por la doctora Romero, lo que yo sinceramente tomo como algo increíble, ya que ella es una empleada de la Dirección Nacional de Cultura y es una subordinada directa de Sergio Mautone, la persona que estaba defendiendo, aparte de ser alguien que estaba a cargo de las denuncias que se estaban haciendo contra Sergio Mautone. Y es obvio que ayudó a tapar toda esta situación porque ella estaba a cargo de tapar las propias denuncias que se estaban haciendo contra él, pero aún así lo terminó representando en este caso penal que tendría que ser privado, ya que los casos penales no son contra instituciones, o sea, Romero no estaba representando al ministerio, estaba representando a Mautone y a Mera, pero aún así, siendo subordinada y estando a cargo de las denuncias, múltiples denuncias que se estaban haciendo contra él, terminó siendo la abogada que lo defendió. Creo que si le preguntan a cualquiera, creo que lo que tendría que haber pasado acá es que el fiscal tendría que haber investigado la denuncia que se hizo, que decía que a finales del 2017 no había suficiente plata para cubrir los cheques que estaba sacando los fondos de incentivo cultural, específicamente, por ejemplo, esta deuda de 8.6 millones, pero en vez de eso, a los meses, la doctora Romero, la Dirección Nacional de Cultura, le presentó un balance de las cuentas fechado junio-julio del 2018, en donde en las cuentas del FI había más de los 8.6 millones que se le debía a esta empresa de denunciante, con lo que el fiscal decidió dar por terminada esta denuncia, ya que en teoría había suficiente plata para pagarle, ya no era un problema. Pero aún así, no solamente no le avisó a los denunciantes que esto se había dado por terminado, sino que archivó el caso bajo lo que se llama el artículo 98, lo que quiere decir que nadie tiene acceso a este caso. Ni yo, ni usted, ni nadie. Aún con las nuevas reglas del Código Penal, en donde todo es supuestamente público, bueno, en este caso lo archivaron prácticamente con lo único que hace que esta información sea secreta. Aún así, capaz que ahora usted se está preguntando, pero si la plata estaba ahí, ¿cuál es el problema? El problema es que esa no era la plata que se le estaba adeudando a esta gente, no eran los 8.6 millones de pesos que se le adeudaba a esa empresa, sino que eran nuevas donaciones que se habían hecho desde enero del 2018 a junio del 2018, ya que ella presentó un balance
fechado junio-julio del 2018, después de que se hicieran donaciones por 6 meses por parte de otros proyectos y otras empresas, o sea que esa no era la plata que se debía a la gente de BMR en el 2017, ya que lo que tendría que haber pasado es, si la plata estaba en el 2000, a finales del 2017, tendrían que haber presentado un balance fechado en diciembre o noviembre de ese año, no 6 meses después. Sea como sea, estos 8.6 en esos momentos estaban desaparecidos. Cuando mostraron ese balance no incluían esta plata, pero con el tiempo lograron pagar gran parte de esta deuda. Hasta el día de hoy creo que le deben unos 2 millones, un poco más de 2 millones de esa plata, pero a poco le fueron pagando. Y sinceramente otra cosa a investigar es el hecho de dónde fue que sacaron esa plata, porque no estaba en ningún lado, con lo que o tuvieron que robársela a otros proyectos, como hay muchos proyectos a los que no le pagaron, o lo sacaron de un lado para ponerlo en otro dentro del ministerio, simplemente porque esto empezó a salir en la prensa. Así que esto es algo que yo no pude investigar, pero ojalá que ahora se empiece a hacer. Conclusión, el fiscal no investigó absolutamente nada, sino que simplemente agarró un papel que le dio una subordinada del denunciado penalmente, Sergio Mautone, está siendo la doctora Romero, que lo defendió como un cliente privado, la cual Romero le dio pruebas inválidas porque la denuncia era que la plata no estaba a fines del 2017, cuando ella presentó un balance de mediados del 2018, cuando por 6 meses se habían hecho donaciones de empresas para otros proyectos, y ese balance no reflejaba esa deuda, ni tampoco podía cubrirla, porque si cubría esa deuda, no podía cubrir las donaciones que se habían hecho en esos primeros 6 meses del año. Con lo que, con estas pruebas falsas, que no tiene otro nombre más que pruebas falsas, se dio por terminado el caso sin avisarle a los damnificados, y como si fuera poco, esto se archivó en casi que la única forma secreta que se pueden archivar las cosas con el nuevo Código Penal. Los audios que explican esto también los van a encontrar en las grabaciones. Tienen horas y horas de audios y pruebas para escuchar. Creo que la mejor explicación de esto está dada por un muchacho, creo que es de la OPP, es una oficina que supuestamente da toda esta información de los casos, pero también, por ejemplo, lo tienen descrito en las conversaciones que tienen del contador Gil con la JUTEP, ya que eso se los estoy proveyendo, y échenme la culpa a mí de esto, porque creo que es necesario que se dé a conocer todo este tipo de cosas. La cosa es que mientras pasaba todo esto de la denuncia penal, en donde la doctora Romero estaba presentando estas pruebas falsas para que se diera por terminada, se hizo una auditoría de los fondos de incentivo cultural por parte de la Auditoría Interna de la Nación, la que demoró casi 6 meses, o capaz que un poquito más de 6 meses en total, y si bien es algo secreto, cosa que también se van a enterar por todas las conversaciones que grabé con esta gente, yo me enteré por casualidad que la estaban haciendo. O sea, la primera conversación que van a escuchar que yo tengo en la auditoría, yo no sabía que los estaban auditando. En realidad fue informarme de cómo hacer yo la denuncia para que los auditaran, y en ese momento no me dijeron que los estaban auditando. Me enteré por casualidad. Y una vez que me entero, prácticamente estaban por entregar el informe, con lo que creo que en 48 horas armé el paquete con toda la información que yo quería presentar, y se los di a ellos, lo que
fue tomado en cuenta, ya que demoraron un mes más en hacer el informe final que presentaron ante la Dirección Nacional de Cultura. Pero de todas formas, el trabajo que hizo la auditoría quedó incompleto, ya que no toma en cuenta toda la plata que supuestamente tendría que haber auditado. O sea, auditó menos plata de la que supuestamente recibió el FI en sus primeros 9 o 10 años de existencia. El informe de la auditoría que les voy a sumar dentro de las pruebas tiene 9 conclusiones. Una de ellas siendo que los fondos de incentivo cultural tenían una cuenta llamada pagos sin identificar por 22 millones de pesos, y este era uno de los 3 puntos de criticidad alta que había en estas nuevas conclusiones, y los otros 6 puntos eran de criticidad extrema, o sea, la mayor. Y esto de la deuda de los pagos sin identificar de 22 millones era apenas criticidad alta, con lo que se pueden imaginar lo complicada que es la situación de este informe de la auditoría. Con lo que, capaz que ahora ustedes se preguntan, ¿se hizo la auditoría? ¿Qué más querés? En realidad era lo que yo decía, ya se hizo la auditoría. Esto tiene que salir a la luz, se tiene que denunciar, se tiene que arreglar el problema. Pero la cosa es que pese a que se había hecho la auditoría, y hasta esto se empezó a dar a conocer en la prensa, pero aún así no pasó nada. Y yo sinceramente no entendía por qué. La mayoría de las cosas que estaban en esta auditoría, yo ya lo había informado a la prensa. Van a poder escuchar, por ejemplo, la conversación que yo tuve con uno de la producción de No Toquen Nada, de FM del Sol, que fue el primer medio que dio a conocer esto, en donde básicamente yo le doy la mayoría de las conclusiones que más de un año después terminó sacando la auditoría, pero la información, no solamente la información que yo le di a FM del Sol, nunca la usaron, sino que una vez que comprobaron que todo lo que yo estaba diciendo era cierto, a través de la auditoría nunca me dieron crédito por haberlo dicho antes, o siquiera sumaron toda la otra información que yo estaba proveyendo, que ni siquiera estaba incluida en la auditoría, sino que simplemente se limitaron a informar sobre la auditoría por ser un papel legal. Asumo que ese es el motivo. Quiero pensar bien. A lo que se le suma otro problema dentro de esto, porque si bien yo no entendía cómo es que no se solucionaba el problema, habiendo una auditoría que denunciaba todas las cosas, o sea, denunciaba oficialmente todas las cosas que yo venía denunciando hacía literalmente años, según los números que proveyó los fondos de incentivo cultural a lo largo de los años, el dinero que repartieron tenía que ascender a más de 500 millones de pesos. Pero primero, algunos de estos números que dieron a conocer en sus medios eran contradictorios. Por ejemplo, un año primero dijeron que habían repartido 95 millones de pesos y después 90. Y después, que es aún más importante, al yo ver estas disparidades en los números y muchísimas otras irregularidades, hice un pedido de acceso a la información pública para preguntar por qué se estaba borrando la información sobre la que yo estaba preguntando al respecto de los fondos de incentivo cultural, a la cual me respondieron diciendo que era un error informático o algo así, y cuando yo recibo esa información asumo que me están diciendo que hay un error informático que habrán solucionado. Voy a la página para enterarme que borraron todas las noticias que había
de todos los años de existencia del FI, al punto de que si entran a la página hoy hay una sola noticia que está en el año equivocado. Todo lo otro lo borraron. Lo bueno es que yo ya había guardado toda esa información porque sabía cómo se manejaban los fondos, con lo que puedo demostrar que la plata auditada por la Auditoría Interna de la Nación está de 30 a 70 millones de pesos corta. O sea, la Auditoría Interna de la Nación tendría que haber auditado a los fondos de incentivo cultural al menos por 30 millones de pesos más o hasta 70 millones de pesos más, que nadie sabe hasta el día de hoy dónde fueron a parar. Visto esto, que la cifra que había auditado la auditoría no era la cifra que el FI había comunicado que había recibido a lo largo de los años, comencé a hacer pedidos para tener una reunión con la directora de la Auditoría Interna de la Nación, cosa que hice más de 15 veces, tal vez 20, y nunca pasó. Siempre había una excusa para que me dijera que no, pero se ve que insistí tanto, ya está por escrito, que capaz que el día que la agarré cansada y accedió a darme una entrevista, cosa que también van a poder escuchar porque grabé esta conversación y la estoy proveyendo como prueba. Y ahí me enteré de por qué es que no pasaba nada. Capaz que muchos asumen, o al menos yo asumía, que una auditoría era un examen pormenorizado de las cuentas de una institución pública, pero esto no es así. Primero, si no hay papeles para chequear, no se chequea. Solamente se dice que deberían existir papeles, pero no se pueden dar datos al respecto porque no existe documentación. ¿Qué quiere decir? Si yo robo 10 millones de pesos y no tengo un papel que diga que tendría que haber 10 millones de pesos, la auditoría no dice robaron 10 millones de pesos. Lo que te dice la auditoría es no hay un papel que refleje dónde fueron a parar esos 10 millones de pesos. Créanlo o no, esto es así. Aparte, estos informes no chequean tanto la plata, sino que están más a cargo de procedimientos. Si ustedes leen la auditoría, lo que dicen es que tendrían que haber hecho esto, pero no hicieron, tendrían que haber sido mucho más profesionales, pero no lo hicieron, y eso creo que es la justificación que están dando. Ay, se nos fue la cosa de las manos, no éramos lo suficientemente capaces para llevar esto adelante y por eso fue que la cagamos. Esa es la defensa. Pero hay una cosa más importante aún. Como les digo, lo que hace la auditoría es hacer este informe y reportarlos a la persona a cargo de la oficina que define sobre estas cosas, esperando que esa persona tome las medidas necesarias para mejorar todos los problemas que encontraron en esta auditoría, y estos problemas simplemente se presentan, pero no se verifica que esté bien, ya que no se va a tocar por años el tema, porque supuestamente la auditoría tiene que auditar a todo el Estado, son demasiadas cosas, no tienen tiempo, así que estas auditorías se hacen cada muchísimo tiempo y no se les sigue. Simplemente confían en que se les da a las autoridades y las autoridades son los que van a resolver estos problemas que encontraron. Pero ¿qué es lo que pasa acá? La persona a cargo es Sergio Mautone, el director de Cultura y el expresidente del CONAEF, que fue removido de su cargo de presidente del CONAEF por todas las irregularidades que listan en esta auditoría. O sea, cuando se hizo el informe de la Contaduría General, él renuncia al cargo. No renuncia, sale del cargo simplemente para no estar involucrado.
Con lo que, cuando la auditoría hace el informe, se lo presenta a él, ya no estando involucrado como presidente del CONAEF, esperando que resuelva todos estos problemas. O sea que todas estas conclusiones quedaron en manos y dependen de la persona que está denunciada penalmente por el mal manejo de estos fondos. Por eso es que no pasa nada. Con lo que, sabiendo esto, ahora, una vez que entren las nuevas autoridades, es que se tiene la verdadera primera oportunidad de hacer algo al respecto para solucionar estos problemas, aun si hay dos cosas que van a ser más que claras. Primero, las personas que ahora están a cargo, esto siendo Sergio Mautone y todos sus secuaces, saben que esta es la situación, o sea que va a entrar un nuevo gobierno y unos nuevos responsables que en teoría van a chequear todas estas cosas y deben estar aprontando todo para que no se note este problema y vaya a saber cuántos otros, ya que si no, esta gente tiene que terminar en cana, dado que tiene una denuncia penal. Además de que me enteré que la doctora Romero, la encargada de la parte legal de la Dirección Nacional de Cultura, la cómplice que tapó todas estas tranzas, va a seguir siendo la asesora legal de la Dirección Nacional de Cultura, con lo que ella va a quedarse ahí a cargo de tapar todas estas cosas para que no quede en evidencia todos estos tejes y manejes que se hicieron a lo largo de los años, entre ellos el hecho de que ella presentó estos estados de cuenta que no representaban la situación denunciada penalmente en primera instancia, o sea, las cuentas de los fondos de incentivo cultural a fines del 2017 y no mediados del 2018, que ahora está siendo investigado o reinvestigado por la denuncia que hizo la JUTEP, ya que en esa primera investigación el fiscal no hizo absolutamente nada. Y dos, me parece que es claro que van a decir que justísimo, la cosa se había solucionado cuando yo estaba haciendo esto de prender fuego a la Dirección Nacional de Cultura. Estoy seguro que eso es lo que van a decir ahora. Que justo se iba a arreglar ahora o ya estaba arreglado. ¿Por qué lo hizo? Pero justo ahora, que lo habíamos solucionado, que hubiera sido lo mismo que hubieran dicho si hubiera hecho esto hace 6 meses o hace 2 años. Con lo que no se coman la pastilla. Crean que si yo no hubiera hecho esto, ustedes no se hubieran enterado ahora, hace 6 meses o hace 2 años. Con lo que espero que las nuevas autoridades de la Dirección Nacional de Cultura investiguen estos hechos como se debe, no consulten a Mautone como asesor para saber qué es lo que pasó durante todo este tiempo, sino que lo investiguen como lo que es, un denunciado penal por esta causa, y que también tomen en cuenta que no pueden depender de la doctora Romero, que va a seguir en este puesto tratando de tapar todas las chanchadas que hizo tanto ella como Mautone a lo largo de todos estos años. Estas chanchadas específicas de la doctora Romero, que creo que es la persona clave que va a quedar para tapar todo esto dentro de la Dirección Nacional de Cultura, aún con este nuevo gobierno, yo traté de denunciar estas actitudes de la doctora ante el Colegio de Abogados, de lo que también van a tener una grabación de estas conversaciones dentro de las pruebas. Y ahí se van a enterar que primero que me dijeron que las personas comunes y corrientes no pueden hacer este tipo de denuncias. Traté de hacer estas denuncias dentro del Poder Judicial, pero me dijeron que ellos no pueden hacer nada, es algo interno, y algo interno quiere decir que tengo que ir a quejarme con Mautone, su jefe, que la va a tapar. O sea que no tiene sentido el hacer esa queja. Por eso es que fui al Colegio de Abogados y ellos me dejaron saber que aún si ella es una subordinada de Mautone,
y lo estaba representando como un cliente privado, yo no podía hacer esa denuncia como una persona común y corriente, ningún colega la iba a denunciar, simplemente por el poder que ella tiene al tener esta posición que es muy importante dentro de la administración pública, a la vez de que cualquier otro abogado que hiciera esta denuncia se iba a ver como un alcahuete ante ellos. Y como si esto fuera poco, aún si alguien la denunciara y aún si el colegio de abogados la encontrara culpable y fuera sancionada por estas actitudes, lo peor que puede pasar es que se haga un informe en el diario interno del colegio de abogados que solamente reciben la gente de ese gremio, porque es un gremio, y entre los gremialistas no se van a acusar entre ellos, en donde en ese panfleto que solamente reciben ellos, se informa de la situación, pero sin nombrar a la persona. Eso es lo peor que puede pasar. En otras palabras, sabiendo que se van a dar todas estas situaciones y que pase lo que pase y hayan hecho lo que hayan hecho, todas estas personas no van a ser culpados de nada, sino que también es imposible que los hagan responsables por cualquiera de estas situaciones, y en el caso de que sean encontrados responsables por estas situaciones, la cosa queda en secreto. Usted, teniendo este panorama, ¿no metería la mano en la lata cuando puede haberse beneficiado con millones de pesos por los que no va a tener que responder? Y al menos se quedaría con parte de esos 22 millones que la Auditoría Interna de la Nación dice que el FI tiene como pago sin identificar.